Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase número 14. En esta oportunidad corresponde el estudio de la oración, que es la segunda parte. Ya hemos tenido un alcance en cuanto a lo que presenta tradicionalmente la oración, lo que es el sujeto, el predicado y por otro lado, los tipos de predicado. Esa información, esa data va a ser importante para que podamos también clasificar la oración. Uno de los criterios que vamos a tomar en cuenta es el tipo de predicado, ¿no? El predicado va a ser importante que lo tengamos en cuenta para poder clasificar la oración como una oración de predicado nominal o una oración de predicado verbal. Así que es importante lo que hemos visto la clase pasada. Y también de la semana 12, que vimos conjunciones, coordinantes y subordinantes, hoy nos va a servir para poder clasificar a las oraciones compuestas. ¿Bien? Entonces, va a ser una clase muy significativa. Empecemos con el primer criterio para clasificar una oración. Esta tiene que ver si la complejidad, ese es el criterio, si presenta una sola idea o si presenta dos o más proposiciones, ¿cómo las vamos a llamar? Si es simple, habrá un solo verbo o varios verbos, pero que hay una sola idea, ¿no? Un ejemplo. Juan va a tener que redactar el informe. Esta, por ejemplo, nos muestra una perífrasis, lo que significa Juan redactará el informe, ¿no? Redactará el informe. Lo importante es que a pesar de tres verbos, es el verbo que está al final, el verbo principal, lo que nos interesa para decir que se trata de una oración simple, porque el verbo principal es el único que aporta la idea. Juan redactará el informe. Pero si decimos Juan viajará al extranjero para estudiar una maestría tenemos dos ideas. La primera idea es que viajará al extranjero. Esa es una proposición. Pero la segunda es con un propósito, ¿no? Esa es la finalidad. Decimos que se trata de una oración compuesta, subordinada. Ahora, puede ser también coordinadas, claro. A ver, un ejemplo de una coordinada. ¿No? Cantas es una proposición. Organizas es una segunda proposición, pero ambos están conectados a través de esta conjunción, a través de la copulativa.
perdón, a través de la disyuntiva, ¿no? Cantas u organizas, hay que elegir. Pero si digo cantas y organizas, ahí sería la copulativa. Acá es cantas u, hay que elegir. ¿Cantas u organizas? No, yo canto. Yo organizo. Entre una y otra, ¿no? Hay que elegir. Entonces, sigue llamándose una oración compuesta, coordinada. Es una coordinada disyuntiva, ¿sí? De esta manera, entonces, trabajamos en cuanto a la complejidad. Clasificamos a la compuesta como en coordinada o subordinada. Segundo criterio tiene que ver con la naturaleza del verbo, con el predicado. Podemos tener oración de predicado nominal o puede ser una oración de predicado verbal. La de predicado nominal tendrá un verbo copulativo más un atributo. Ese atributo puede ser un adjetivo o una frase nominal. Y puede opcionalmente aparecer circunstanciales. Esos circunstanciales no son necesarios con tal de que haya atributo. Lo que está en paréntesis es que es opcional. Pedro estuvo. Estar es copulativo. Distraído es el atributo. Y durante la clase, eso es el circunstancial de tiempo. Por tener copulativo y atributo, la oración es de predicado nominal. Y si la oración es de predicado verbal, el verbo no puede ser copulativo, pero puede presentar cualquier complemento. Puede ser complemento directo, indirecto, circunstancial, cualquier complemento, pero lo importante es que se dé el verbo predicativo. Ya el resto dependerá, pues si el verbo es transitivo, como almorzar, almorzamos, ¿qué cosa? Un delicioso arroz con pollo. Ese es el objeto directo. Le puedo poner un circunstancial. Almorzamos en ese restaurante el fin de semana, por el cumpleaños de mi jefe. Puedo poner la causa, el lugar, el tiempo, etc. Esa es la oración de predicado verbal. Esa oración de predicado verbal, jóvenes, a su vez se puede clasificar en 8 tipos. Miren, 8 tipos. Acá. Podemos tener transitivas, recíprocas, reflexivas, y estas 3 lo que tienen como requisito es que el verbo sea transitivo. ¿Y por qué no resumimos que acá también se llama oración transitiva y acá también? ¿Por qué no? Ah, porque hay algo que los diferencia. A ver, una transitiva tiene OD, opcionalmente OI. Eso lo sabemos, ¿no? Ejemplo.
Chicos, ahí tenemos las oraciones para que podamos entender la diferencia entre estas tres oraciones, ¿no? Fíjense por acá. Juan lava el auto. Este es un verbo transitivo. Lavar algo. El auto sería el objeto directo. Por eso se llama transitiva, ¿no? Ahora, hay verbos transitivos que tienen objeto indirecto. Ujú. Juan regaló libros a los niños. Regala algo. Libros o de a los niños, ese sería el que se beneficia. Ahí decimos que la oración también es transitiva. Regala libros a alguien, ¿no? Los beneficiarios son los niños. Este de acá es el objeto indirecto. Y si digo Juan se afeitó la barba, ahí la figura, antes de esto, sigo con todo lo que es transitivo, porque dijimos que tanto la recíproca, la reflexiva, deben tener verbos transitivos. Entonces acá he puesto con el mismo verbo, ayudar, ayudar, afeitar, afeitar, primero para que podamos comprobar que se trata de verbo transitivo. ¿Y cómo es que luego se puede llamar reflexiva o recíproca? Por ejemplo, el verbo afeitar. Afeitar a alguien, al abuelito. Juan afeita a su abuelito. Esto sería el objeto directo. Y vendría a ser una oración transitiva. ¿De acuerdo? Transitiva. Hago esta oración para demostrar que el verbo afeitar es transitivo. Afeita al abuelito, lo afeita. El verbo ayudar es transitivo. María ayuda a su amiga. La amiga es el objeto directo y decimos María la ayuda. Es una oración transitiva. ¿Estamos? Oración transitiva. Pero si digo María y su amiga se ayudan, la figura ha cambiado. Ahora no es que María ayuda a la amiga, sino que la amiga también ayuda a María, es recíproco. Se ayudan mutuamente. En ese caso, este se es el objeto directo, porque el verbo ayudar es transitivo. Se ayudan mutuamente. En ese caso, cuando la acción se da bidireccional, ¿no? María ayuda a la amiga y la amiga a María, ahí es cuando surge la idea de recíproca. Recíproca. Y cuando digo Juan se afeita la barba a él mismo, ya no al abuelito, sino él mismo se afeita la barba, sería el objeto directo, y se sería el objeto indirecto. En ese caso, como Juan realiza la acción y el efecto vuelve a Juan, él va a recibir ese efecto de haberse afeitado. Esta se va a llamar una oración reflexiva. ¿Me dejo entender? Afeitar primero hemos comprobado que es transitivo. Y si el efecto vuelve a la misma persona, ahí decimos que es reflexiva, ¿no? Por ejemplo, yo realizo una acción, la acción de peinar. Yo en el receso acabo de peinar a mi hija, darle su desayuno.
¿no? Entonces digo, yo peino a mi hija. Demuestro que el verbo peinar es un verbo transitivo. Yo peino a mi hija. Pero ahora yo misma me peino. Yo realizo la acción y el efecto vuelve a mi persona. Yo me peino. En ese momento es que voy a decir que se trata de una oración de tipo reflexiva. Yo me peino a mí misma. Esa es la oración reflexiva. El efecto vuelve al que realizó la acción, ¿no? Así como me ensucié las manos, el efecto vuelve a la persona que se ensució. El niño se baña, el efecto vuelve al niño y de esa manera decimos que se trata de una reflexividad. Pero primero, bañar y ensuciar su naturaleza, su esencia, que son verbos transitivos. Así como saludar, yo saludo a mis alumnos me saludan, nos saludamos. El joven le da un beso a la novia corresponde, se besan recíprocamente. Bien, ahí están los tres tipos. Ahora pasamos a la intransitiva, a la activa y a la pasiva. ¿Cómo son estos? Primero tengamos en cuenta que una oración intransitiva es aquella donde el verbo tiene significado completo, pleno, por lo que no necesita, no es necesario, no es obligatorio, no va a aparecer, mejor dicho, el objeto directo, ni el indirecto. Entonces, la intransitiva puede tener un circunstancial. Eugenia trabaja en un laboratorio, lugar. ¿Y con quién trabaja? Con alguien. Y puedo decir que trabaja bien. Y puedo decir que trabaja mucho. Y puedo decir que trabaja en el turno de la tarde. O sea, puedo poner cualquier circunstancial, pero lo que sí importa es que no va a haber, no va a presentar un OD, ¿no? Porque es intransitivo, ¿correcto? Ya. ¿Qué más? Ahora tenemos la oración activa. Hay oraciones activas que tienen verbo transitivo o el intransitivo. Es el caso de tejer. Digo, María tejió una chalina, una chompa, tejió una gorrita, tejió una jirafa, ¿no? Algo hace María. Una chalina, teje una chalina objeto directo, y luego puedo transformar, ¿no? Si fuese el caso, a ver aquí, esa activa María tejió una chalina, este es el objeto directo. Esto lo puedo transformar y decir, primero, esta oración es activa, pero también se llama transitiva porque tiene OD. Lo voy a transformar a una pasiva. Una chalina fue tejida por María. Ahí es donde aparece el complemento agente. Una chalina que era el OD pasa ahora como sujeto. Es un sujeto pasivo. Y hay un complemento agente. Ahí es donde decimos que la oración es pasiva. A ver, ¿qué debe tener una pasiva? Siempre tiene una perífrasis. El sujeto es pasivo
y hay un agente. El agente puede estar presente o no, pero se entiende que va a haber perífrasis siempre. Eso es lo que ha pasado acá. El penal será pateado por Messi. Messi es el agente. Messi pateará, en la activa sería así, ¿no? Messi pateará el penal. Esa colección de zapatos fue diseñada por Jessica. Jessica diseñó esa colección de zapatos. Ahí estaría el objeto directo, ¿no? Puedo transformar de pasiva a activa o de activa a pasiva, ver la forma, pero solo si el verbo es transitivo. ¿Y cómo hago con esta oración? Ese perro corrió. Esa es activa, pero el verbo correr es intransitivo. Entonces no la voy a poder transformar a la pasiva. Imposible. Solo se transforma a la pasiva cuando el verbo en la activa ha sido transitivo. ¿Sí? A ver, hasta acá, muchachos, ¿me han entendido? Profesora, ¿se me escucha? Sí, sí te Ahora, ¿me escucho. puede explicar de nuevo sobre los verbos predicado e intransitivo? No, no logro identificarlo bien. ¿Me puede explicar, no? Claro. Se dice que un verbo es intransitivo, primero, porque su significado es completo. A ver, acá voy a escribir. Como tiene un significado completo, por ejemplo, digo, mi sobrino nació. Me quedo ahí. No hace falta que yo diga mi sobrino nació en el hospital a las 3 de la madrugada, nació el 15 de enero, nació gordito, nació sanito. No hace falta que diga eso. Mi sobrino nació, ya nació. Suficiente con eso. Esta oración es intransitiva. ¿Por qué? Porque no tiene objeto directo. ¿Por qué no lo tiene? Porque su significado es completo. Es completo. Es una oración intransitiva. Ahora, si yo le pongo mi sobrino nació en el hospital durante la madrugada. El 17 de enero, le pongo el lugar, le pongo el tiempo, le puedo decir el modo, nació por parto natural. O sea, puedo decir todo, pero no es necesario. Estos son circunstanciales. En el hospital es un circunstancial de lugar y durante la madrugada es un circunstancial de tiempo. Entonces, no hay objeto directo, sigue siendo una oración intransitiva. Pero si yo digo, mi sobrino quiere, ¿qué cosas quiere? Mi sobrino quiere leche. No basta con decir mi sobrino quiere. Tengo que decir qué cosa quiere. Quiere leche. Leche es el objeto directo. Por lo tanto, este leche, al ser el OD, complementa el vacío que tenía el verbo querer. Querer es un verbo transitivo y por lo tanto la oración se llama transitiva. Esa es la diferencia entre intransitiva, que no tiene OD, porque no lo necesita, porque se entiende plenamente, como acá, ¿no? Eugenia trabaja. No hay que decir dónde trabaja. No hay que decir cómo trabaja, con quién trabaja, por qué trabaja, porque se entiende. Luis descansó. Sí, Luis descansó. Puedo decir que descansó en su casa, en el parque, descansó 8 horas, descansó mucho, pero no es necesario, son opcionales. Por eso están en paréntesis complementos circunstanciales, pero que no son obligatorios.
Esa es la idea de un intransitivo. ¿Se entiende? A ver, el joven que me preguntó, por favor. Sí, sí, doctora, ya lo entendí, muchas gracias. Listo. Entonces, retomando la clasificación. Hasta aquí ya sabemos cómo es una oración transitiva, cómo es reflexiva, cómo es la recíproca, la intransitiva, la activa, la pasiva. ¿Y qué cosa viene ahora? La pasiva refleja. Ahora viene una pasiva refleja. ¿Cómo será una pasiva refleja? ¿Cómo será un impersonal? Eso vamos a descubrirlo. Ya, a ver, veamos estas oraciones. Se oxidaron los fierros. Hay un se, hay un verbo en plural y aparece un sujeto en plural. Se oxidaron los fierros. Los fierros es el sujeto. El verbo está en plural porque tiene que haber concordancia con el sujeto. Y lo más importante está el se. El se. Esta oración, por la teoría, tiene se, verbo y sujeto en tercera persona, plural. Decimos que es la pasiva, es la pasiva refleja. La pasiva refleja. Se rajaron las paredes de la cocina. Las paredes de la cocina es el sujeto. Y las paredes solitas se rajan. Sujeto, rajar está en plural. Hay un se. Esta es la que se llama pasiva refleja. Las flores, sujeto, solitas se marchitan. Se marchitaron. Hay un se. La fórmula es muy importante, ¿ah? Se, verbo en plural y sujeto también en plural para que haya concordancia. Esta es la
pasiva, pasiva refleja. Y se trabaja bien en este lugar. Tiene una diferencia con las anteriores. A pesar que aquí está el se, lo que hace la diferencia es que no hay sujeto. Se trabaja, no hay sujeto. Bien es modo, en este lugar es circunstancial, pero no hay sujeto. El verbo siempre va a estar en singular. Por eso es que esta se llama oración impersonal, porque no tiene sujeto. Pero es una impersonal propia, porque la oración impersonal se divide en propia y en defectiva de sujeto. La que es propia siempre va a tener el se y el verbo en singular. Se alquila igual. El verbo siempre en singular y habitaciones es el OD, pero sigue siendo impersonal propia, porque no hay sujeto. En cambio, cuando digo hace mucho calor, no hay sujeto, está garuando, no hay sujeto, hay mucha congestión vehicular, tampoco hay sujeto, o sea, uso el verbo hacer, garuar, y garuando es perífrasis, ¿no? Y haber no tienen sujeto, carecen de sujeto. Lo llamamos defectiva de sujeto. Son oraciones impersonales ¿no? Igualito acá. Está garuando, defectiva de sujeto. Hay mucha congestión, el verbo haber. Es incorrecto si pongo habían, mucha congestión. Es incorrecto si digo habrá. Es incorrecto si digo hubieron, ¿no? Debe ser siempre en tercera persona singular. ¿Ok? Listo, muchachos. De esta manera, entonces, damos cuenta de las 8 clases. 8 clases de oraciones de predicado verbal y cada una de ellas bien diferenciadas. A ver, me gustaría saber si todo está claro o tienen alguna consulta. Profesora, Sí, en la pasiva refleja, ¿podría ser en singular? O sea, en vez de se alquilan departamentos, podría ser se alquila departamento y sería pasiva. buena pregunta. La teoría dice que la forma característica de una pasiva refleja es que haya un se, un verbo transitivo en tercera persona plural, es lo que dice la teoría, y que el sujeto también debe estar en plural para que haya concordancia. Para responder tu pregunta, supongamos que esta oración, que está en plural y en plural, pero entendamos su naturaleza. Los fierros solos se oxidan. Y si no son varios fierros y es un solo fierro, se oxidó el fierro. Sigue siendo una pasiva refleja, porque el fierro se oxidó solito. Nadie intervino. La pared, que no sean paredes, la pared se rajó la pared. A pesar de que está en singular, ¿puede considerarse pasiva refleja? Claro, porque es el sujeto mismo. ¿Por qué el tipo de reflejo? Porque el sujeto hace algo y el efecto vuelve, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos entendido por reflexiva. Igual acá, la pared se rajó. Estando en singular, ¿la puedo llamar pasiva refleja? Si es que voy a ser bien
estricta con lo que se entiende por refleja, claro, pero nos pone esta teoría porque es lo más general, entendiendo que cumple ese formato para evitar la confusión con la impersonal. En el caso de tu pregunta, puedo colocar aquí se alquila habitación, pero la habitación solita se alquila. Por lógica, hay alguien que tiene que el dueño, el propietario. O sea, si vamos más allá, su lógica es que la pared sola se raja, el fierro solo, la flor solita se marchita, pero la habitación solita se alquila. Ahí cae la contradicción cuando vamos a la parte semántica. Por eso es que es preferible, para hacer una distinción, pues que acá vaya en plural, ¿no? Y ahí se quita toda la ambigüedad con las impersonales. La impersonal no la puedo convertir a pasiva refleja porque no hay sujeto. Se alquila habitación, así yo lo ponga esto en singular, sigue siendo impersonal. Sigue siendo impersonal porque no hay sujeto. Alquila algo, habitación es el objeto directo y no se convierte en pasiva refleja. ¿Sí? ¿Se entiende, hija? A ver, ¿quién me preguntó? Sí, se entendió, profesora, gracias. Bien, Daniela. Entonces, esa es la idea de analizar estas oraciones, ¿no? No es que un pequeño cambio ya se transforme. No. Se alquila habitación o se alquila habitaciones, sigue siendo impersonal porque no hay sujeto. En cambio, acá, que está en plural y que hay sujeto, aunque lo ponga en singular, podría llamarla pasiva refleja. Bien, 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 bien. Eso pasa. ¿Listo? Bueno, les voy a proponer un par de ejemplos para que ustedes lo analicen, a ver qué tal les va.
Ya, solo 10 oraciones, muchachos. A ver, por favor, me escriben por el chat cómo se llama según el tipo de predicado. ¿Es oración de predicado nominal? ¿Es oración de predicado verbal? Y si es verbal, ¿qué es? ¿Qué es? A ver, por favor. Ah, me faltó algo. 11 te voy a poner ya. Ya, ahora sí, por favor, con las 11.
Bien, muchachos, no he visto ninguna respuesta por el chat. A ver qué ha pasado. Pensé que, o de repente quieren activar el micrófono. Vamos a ver en la oración 1. Primero, es importante identificar el verbo. Con ello se soluciona todo, ¿no? Se fue enojado alguien. Enojarse, perdón, se fue enojado. Enojado, enojada, aquí está funcionando como un adjetivo, lo que significa que es un complemento predicativo. Fue es el verbo ir, ¿no? Se fue enojado, es el verbo ir. Por lo tanto, decimos que se trata de una oración de predicado verbal, pero intransitivo. ¿Por qué? Porque el verbo fue es ir y no tiene OD. Sé perseverante es el verbo ser. Este verbo es copulativo, tiene atributo. Es oración de predicado nominal. Y sé que volverá, yo sé que volverá, ese es el verbo transitivo. Yo sé algo, ese es el objeto directo. Por lo tanto, la oración es transitiva. Se enviaban mensajes por Facebook. Pepito a Luchita y Luchita a Pepito se enviaban, ¿no? Mutuamente. Entonces, en ese caso, el verbo enviar primero es transitivo, pero es que la acción se da mutuamente. Por eso se llama oración recíproca. Y se depiló las cejas. Juanita, solita, se depiló las cejas. Las cejas es el OD y C es el OI. Pero como Juanita es la que realiza la acción y el efecto vuelve a Juanita, esta oración es reflexiva. ¿Se lo prestó? El verbo prestar es transitivo. Presta algo, lo es el OD y se es el OI. Entonces, es una oración transitiva. Ahora, fue citado alguien, ¿no? Vamos a poner el testigo fue citado. Esta es una perífrasis. Por alguien. No pongo el agente porque no hace falta. Se entiende perfectamente porque acá hay una perífrasis. Alguien fue citado. Entonces está en una pasiva. Pasiva. Y fue honesto contigo alguien, ¿no? Alguien fue honesto. Alguien es honesto. Este es el verbo copulativo. Honesto sería el atributo. Si hay atributo y hay verbo copulativo, oración de predicado nominal. Y fue a la tienda, verbo ir. Este tiene la naturaleza intransitiva y como tal la oración también se llama así. Y se puso una corbata, Pepito
realiza una acción. Pepito agarra la corbata y Pepito se pone la corbata. Entonces Pepito hace algo y el efecto vuelve. Eso se llama oración reflexiva. Se sancionará al culpable. El se, el verbo en singular, pero no tiene sujeto. Como no tiene sujeto, esta oración se llama impersonal propia. A ver, muchachos, nadie me envió su respuesta. Imagino que lo trabajaron solo visualizando, no hicieron anotaciones o como hayan hecho, pero he pasado el desarrollo. Quiero que me pregunten si hay algo que no les convence. ¿Está bien? ¿O hay alguna duda? Hice una consulta, disculpe. Sí, hija, ¿Por qué dime, hija. en la 9 es intransitiva? Sí, es. ¿Por qué? Ah, porque este es el verbo ir. A ver, le ponemos un nombre. Daniel fue a la tienda. Daniel va a la tienda y Daniel irá a la tienda. Este, hija, es el verbo ir. El verbo ir nunca tiene objeto directo. Es un verbo intransitivo. Esa es la razón. Solo que está conjugado en pasado. Él fue. ¿A dónde? A la tienda circunstancial del lugar. No es como él es honesto. Fue honesto. Honesto es un adjetivo. Es el atributo y fue se está entendiendo que es el verbo ser. Él es honesto. Él fue honesto contigo. Él será honesto contigo, ¿no? Y así puedo ir cambiando de tiempo y también en todo presente, pasado, futuro se va a entender que fue de la 8 es copulativo y este fue es intransitivo porque no tiene objeto directo. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, digan algo, por favor. Me preocupa el silencio. Digo, o no se entendió nada o se entendió todo. A ver, voy a mirar sus reacciones. Naomi me regala un like. Sofía también, un corazoncito. Ya ustedes se comunican más con lenguaje no verbal. Ya, todo vale para poder transmitir un mensaje. Terminamos entonces ese criterio y vamos a algo más de significado, algo más semántico, ¿no? La clase de oración según la actitud del hablante. Todos al momento de comunicarnos tenemos una intención. Todos tenemos un propósito. Nos comunicamos a veces para informar o para solicitar una respuesta o para llamar la atención de alguien o para manifestar lo que estamos emocionalmente experimentando, etc. Ahí tenemos las 8 clases según la intención del hablante, según el propósito que tenga el emisor, ¿no? Y nos dice que en la enunciativa se informa algo de manera afirmativa o de manera negativa. En la enunciativa pasa eso, de manera afirmativa o negativa, ¿no? Se informa. El Papa disolvió el sodalicio. Está en el modo indicativo. Esa va a ser la característica de la enunciativa, modo indicativo. El Minedo reconoce la labor de los docentes, modo indicativo. Y la desiderativa es
Ojalá le renueven el contrato. Es un anhelo, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero expresar mi anhelo a cada uno de ustedes y les quiero decir, me encantaría verlos en la universidad como cachimbos, ¿no? Que vaya, no sé, en el mes de septiembre, octubre, ya ustedes han cursado su primer ciclo, están como cachimbos. Claro, como no activo mi cámara, de repente no me podrán reconocer. Ya el último día nos vamos a conocer, ¿no? Activaré la cámara. Ese es no activo porque estoy con mi hijita al lado, ¿no? Y ella pues es tremenda. Quiere figurar en la cámara. Entonces, la desiderativa expresa el anhelo del hablante y puede ser a través de esta famosa partícula ojalá. Ojalá todos mis alumnos lleguen a la meta, alcancen sus objetivos, ingresen a la Decana de América en este 2026. Ojalá, deseo del hablante. La imperativa o exhortativa se dirige al receptor. El receptor tiene que actuar de alguna manera. Entonces, en la imperativa vamos a tener ruegos, mandatos, súplicas, por ejemplo, ayúdame, por favor, o mandato, ¿no? Revisen la ortografía. Orden, mandato, ese es imperativo. Y también puedo usar mi intención, mi actitud puede ser para manifestar algo que estoy dudando, ¿no? No tengo certeza. Entonces, en la dubitativa voy a apoyarme en algunos adverbios de duda. Por ejemplo, un adverbio de duda es tal vez, quizá, posiblemente, probablemente. No hay certeza, ¿no? Posiblemente el examen final esté fácil. Tal vez solo le pregunten lo que han estudiado. Quizá esté sencillo el examen. No hay certeza. Y la exclamativa es para manifestar mi estado anímico. Puedo estar molesta tal vez, puedo estar alegre, con mucha emotividad. En la exclamativa directa voy a tener los signos de exclamación que me van a ayudar a reconocerlo y en la indirecta no va a pasar eso, ¿no? En la indirecta no va a pasar ello. Entonces, fíjense por acá. Vamos a tener la exclamativa indirecta. Mira qué hermosa la ciudad imperial. No está el signo. Pero ¿cómo yo sé que es una exclamativa? Mira qué hermosa. Qué hermosa. La emotividad se va a dar acá. Ahí se va a dar la emotividad. Qué hermoso. Es un pronombre exclamativo. Es increíble cuánto has cambiado. ¿Cuánto has cambiado? Pelona, dice, ¿no? ¿Cuánto? Viene a ser un pronombre exclamativo. La indirecta no tiene los signos. La directa sí tiene los signos. Y así como la exclamativa sirve para manifestar el estado anímico, luego tenemos la interrogativa. En la interrogativa, muchachos, puede ser directa o puede ser indirecta. Vamos a formular una pregunta haciendo uso de los signos de interrogación. Y la directa puede ser total o parcial.
¿Se acuerdan de esto? Cuando habíamos estudiado la semana 4, el tono. A ver, tono, acuérdense de tono, entonación, ascendente, descendente, ¿ya? ¿Lo recuerdan? Ahí estaba, pues muchachos. Sí, Ahí Miss. estaba esta información, ¿sí, no? Sí se acuerdan. Muy bien. Bien, muchachos, entonces vamos a ir de la siguiente manera. Vamos a trabajar con algunas características que tiene la total. Solo la total tiene la inflexión para arriba. ¿Terminaste la elaboración de ítems? ¿Terminaste? Tiene que ser ascendente, porque si no, no sería pregunta, si no estaría afirmando. Entonces, la total es la que va a tener la inflexión hacia arriba. ¿Y la parcial? La parcial va a tener un pronombre. Ese pronombre es el que marca la pregunta. Toda interrogativa parcial tiene pronombre, obligatoriamente, ¿no? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Dónde? Con eso se marca pregunta. Por lo tanto, no necesito elevar la inflexión. Simplemente digo, ¿dónde ocurrió? ¿Cuántos heridos hubo? ¿Por qué se dio el accidente? ¿Por qué? ¿Es parcial? Mi respuesta es diferente de sí, de no. La total solo respondes con sí. ¿Terminaste la elaboración? Sí. No. ¿Hablaste con tu asesor? No. Sí, sí hablé. Muchachos, la parcial tiene la inflexión para abajo, la total ascendente. Y así como la directa usa el signo de exclamación, y es fácil de reconocer, perdón, la directa, ya sea en pregunta, ya sea la interrogativa o ya sea la exclamativa, ¿no? Que hemos hablado, en las directas usan el signo, exclamación o interrogación, pues las indirectas no. La exclamativa indirecta tampoco tenía signo. Y en la interrogativa indirecta no va a haber signo, pero va a haber pregunta. De manera indirecta, como su nombre señala, valga redundar. ¿Por qué? Va a haber algo introductorio. Dime si has tomado los medicamentos. La total se va a responder con sí. Dime si has tomado. Sí, sí tomé. No, no he tomado. ¿Puedo responder con sí o no? Nada más. No hay otra respuesta. Pero ¿qué tiene siempre la total? ¿Cómo la voy a reconocer? Va a tener sí. Va a tener sí, muchachos. Ese sí es lo que se llama sí completiva. Sí completiva. Si no hay sí, no piensen. No piensen que va a haber una interrogativa indirecta. Tiene que estar sí o sí, tiene que aparecer esta completiva, si no, no hay. No hay otra forma. Es imprescindible. ¿Y la parcial? Ah, la parcial es otra cosa. La parcial, así como la directa parcial tiene pronombres, esta también tiene pronombres. ¿Cuánto? Indagó cuánto costó ese collar. No sé cuánto costó ese collar. Dime quién compró el collar, ¿no?
ahí aparece la pregunta indirecta. Muchachos, la total y la parcial indirecta tienen la inflexión para abajo. Solo la directa total, inflexión ascendente. Y algo más importante es que todas las indirectas de la interrogativa van a tener oración compuesta. Va a haber oración compuesta. ¿Ok? Oración compuesta subordinada. Va a haber dos ideas. Entonces vamos a decir que aquí se trata de una compuesta subordinada. A partir del sí comienza la subordinada. Y a partir del pronombre comienza la subordinada. ¿Y qué subordinada va a ser? Subordinada sustantiva. Así de simple, muchachos. Facilito. A ver, hasta acá, ¿me han entendido? A ver, dame alguna señal, por favor, que me está siguiendo en la explicación, ¿no? Sofía, gracias por ese estímulo. Bautista también, gracias. Ya, perfecto. Vamos a avanzar. Uy, qué calor, muchachos. De verdad. No sé cómo estén ustedes en casa, pero estoy acá que me achicharro. Hace un calor horrible. Ya, a ver. Vamos por acá. Hablemos de la oración compuesta por coordinación conjuntiva. Acuérdense las conjunciones. Ahí va a ser importante las conjunciones que hemos estudiado en la semana 12. Te voy a pedir que recuerdes la copulativa. ¿Qué expresaba? La copulativa expresaba adición, suma de ideas, ¿ok? Adición, suma de ideas. Y el nexo que se espera es i, e, ni, que. Esos son los nexos. Entonces, el director ingresó y los estudiantes se quedaron callados. Canta que canta. No trabaja ni estudia. Ahorra e invierte, ¿no? Está expresando una suma de ideas. Acá ya no van a ser frases, tienen que ser proposiciones, porque se trata de oración compuesta. Y la disyuntiva va a ser aquella donde vamos a tener la posibilidad de elegir entre uno u otro. ¿Prepararé el almuerzo o iremos a algún restaurante? Vamos al restaurante. Hay que elegir, ¿no? Es una disyuntiva. Y en la oposición, estoy llamando a mi amiga. Tin, tin, llamo. Tin, tin, llamo. Nada, no contesta. Te llamé, pero no me contestaste. Te escribí un mensaje, mas no me respondiste. Oposición. Se supone que si yo escribo a alguien, me responde. Si yo llamo, me responde. Si yo les pregunto algo, ustedes me tienen que responder. ¿Entendieron? Sí, profesora. No, profesora. Algo tienen que decir. Cuando no responde, es una adversativa. Y la distributiva es la que expresa una alternancia de acciones. Ahí es cuando se habla de un bien, bien, ya, ya, hora, hora, ¿no? En un momento, bien dicto mi clase, bien, le doy los alimentos a mi hija, ¿no? A las 7:30 para mí es un momento, pero así crucial, ¿no? Dicto mi clase en un segundo, tengo que estar mirando si mi pequeña está tomando o no su desayuno.
Si es que está al borde, a veces se le dan las ganas de dar su volantín, digo, ay, ahorita se me cae, tengo que estar una mirada a la clase y otra mirada a mi hijita. Es un estrés a veces. Voy alternando mis acciones. Receso, corro para estar con la pequeña. Entonces, cuando hablamos de distributiva, tengo que alternar. Bien preparo el almuerzo, bien cuido a mi hija. Un momento hago una cosa, otra cosa. Ahí se aprecia la distribución de acciones, la alternancia de acciones. Y en las explicativas vamos a utilizar los nexos, esto es, o sea, ¿no? Es decir, en otras palabras, para que algo quede entendible. Entonces tenemos, él es bibliómano. Uy, ¿qué será bibliómano? O sea, es propenso a la colección de libros. Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Él es bibliómano, entonces, por eso se le dice. Es un término más sencillo, ¿no? Y la hilativa es la que expresa un resultado, una consecuencia. Manuel ha trabajado horas extras, por tanto, recibirá más remuneración. Juan llegó tarde al trabajo, así que le harán un descuento. Es lógico, ¿no? Claro. Entonces hay una consecuencia natural. Esa es la hilativa. Y ahora las compuestas coordinadas yuxtapuestas. Si en las conjuntivas teníamos que encontrar la conjunción de todos los tipos que hemos mencionado, en la yuxtapuesta no va a haber conjunción. No va a haber. Y si no hay conjunción, ¿cómo se van a conectar? A través de los signos. A través de los signos de puntuación. ¿Ok? A través de los signos de puntuación. Entonces tenemos, él regresó a casa, una proposición, sonrió tímidamente, la abrazó con todo su amor. Estoy separando las ideas, ¿no? Regresó a casa, sonrió, la abrazó. Estoy separando una proposición de la otra a través de la coma. Mañana no iré a trabajar, me siento afiebrada. Uno esta proposición con la anterior a través del punto y coma. Los dos puntos, el banco quebró, por tanto los clientes temen. En lugar de decir por tanto, aparecen los dos puntos. Es causa-efecto. El banco quiebra, trae un efecto, ¿no? Queridos jóvenes, ¿será suficiente que yo vea los signos? A ver, supongamos que mañana es el examen. Y de esta semana me preguntan, vamos a hablar hipotéticamente, lo siguiente.
Chicos, pensando que mañana es el examen y te preguntan sobre este tema, ¿cuál de estas 5 oraciones consideras que es la oración compuesta por coordinación yuxtapuesta? A ver, envíame tu clave. Voy a estar mirando fijamente. La 3, la 5, la 1. Miren que si mañana es el examen, eso marcan. A ver. 3, 1, 5. A ver, ¿quién más? Ya, yo también voy a postular con ustedes, ¿ya? A ver si yo marco la 5 o la 3. Ya. Miren, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Esto se pone emocionante. ¿Quién más dice yo marco tal clave? Vamos a ponerle un poco de intensidad, ¿no? El resto lo deja, no pasa a la otra pregunta, ¿sí? Es una opción, ¿no? Pero acá no hay que dejar nada. A ver, veo esta coma, me emociono y digo, ¡yeah! Esa será profesora. Te digo que no. No. Te llamaré es la idea principal. Cuando culmine la clase es una idea subordinada. El cuando es una partícula que subordina. Por lo tanto, el verbo culminar ha sido subordinado por esto. ¿Ok? Ha sido subordinado. Entonces no puede ser. No puede ser. Esta es una oración con jerarquías diferentes. Proposición donde uno es principal y el otro es subordinado. Todo forma oración compuesta. 2 verbos, pero con diferentes valores. Jesús dijo, acá puede ser porque veo los 2 puntos. No, porque dijo es verbo principal. ¿Qué dijo? Ama a tu prójimo. ¿Qué es eso? Eso viene a ser la idea subordinada. Esto es oración compuesta subordinada. Cita textual. Nunca hay coordinación. Hay un principal y un dependiente. Carlos habla inglés, Juan habla portugués, yo hablo quechua. Oh, son varias ideas, pero se están conectando a través del punto y coma. Ya, chévere. Ahí sí. La única, vamos a ver. Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. La 4. 3 son mis frutas favoritas. Tengo un solo verbo. Por acá puede estar 2 puntos. No afecta en nada, la coma, nada. ¿Qué es esto entonces? Oración simple. Porque hay un solo verbo. ¿Y por qué los 2 puntos? Los 2 puntos es porque se anuncia una enumeración. Por eso nomás. Tu hermano
obtuvo el máximo puntaje. Pero, ese pero es una conjunción. Y entonces, ¿por qué está acá el punto y coma? Porque este enunciado es extenso, necesito una pausa mayor. Lo que importa no es el punto y coma, sino el nexo, la conjunción. Ah, ya, entonces esta se llama oración conjuntiva. A ver, muchachos, ahora sí quedó claro. ¿Sí? ¿Se entendió, Danielita? ¿O quién más? Mauricio, retroceder. Ah, ya, para ver esto, ahí está. ¿Sí? A ver, ¿ya está la captura? Listo. Solo es cuando se une ideas. A ver, hay preguntas. Solo es cuando se une ideas. Cuando se unen ideas, pero que sean del mismo nivel. Lo que he mostrado son ideas. Este te llamaré es una idea. Una idea es una proposición. Cuando culmine la clase también esa es una proposición. Pero ¿por qué entonces no es coordinada? Porque cuando culmine es dependiente. ¿Cómo yo sé eso? Por el cuándo. Porque el cuándo subordina. Esa es la razón. Cuando culmine la clase, te llamaré. ¿Ok? Y Jesús dijo también, en la cita textual, esto es dependiente. Esa es la parte subordinada. Son ideas, pero con diferentes valores. Hay un verbo principal y otro subordinado. Por esa razón no es yuxtapuesta. ¿Sí? Ángelo. A ver, Ángelo, dame una señal para saber que me estás... Hola, ¿sí? Ah, ya, sí, sí, Miss, me dice. Ujú, ya. Bueno, queridos jóvenes, llegó el momento de enfrentarnos con todos nuestros conocimientos a la práctica, pues. Vamos a empezar con la práctica. A ver, por favor, comiencen. Comiencen con la solución. Del 1 al 12, yo les espero y luego empezamos ya todos, ¿no? Ya que han revisado cada alternativa, pueden surgir preguntas. A ver, tiempo para ustedes.
bien, muchachos, ahora sí, vamos de íntegro a la respuesta. A ver, ¿dónde hay una oración compuesta? Ha preguntado, es oración simple. Fueron a caminar, es caminaron. Y voy a tener que redactar, es redactaré. Ha de estudiar, es estudiaré. Pero si digo Elena piensa, es una idea, y viajar con sus familiares es otra idea. Por eso se dice que es compuesta, ¿no? La clave es E de estudioso. Predicado nominal cuando el verbo es copulativo. Debe ser, ahí hay verbo copulativo. ¿Ha estado estudiando? No, porque estudiando es predicativo, pero parecía, ese sí es copulativo. Entonces, 2, la clave, la C. ¿Está bien? 2, la C. Hace calor, no tiene sujeto. Pintamos algo, tiene objeto directo. Por eso es transitiva. Te quitaste los lentes tú solito. Yo me quito, tú te quitas los lentes. Eso es reflexiva. Y bailar, pues, intransitivo. La clave en la 3 es D de dado. Disfruté mucho, yo disfruté nuestra vacación. Es transitiva. Este es el objeto directo. Se publicaron los resultados, tiene publicar en plural y los resultados en plural. Pasiva refleja. Y se trabajó, no tiene sujeto, el verbo está en singular. Impersonal. Y estamos es verbo copulativo. Predicado nominal. ¿Ok? Entonces, en la 4 la clave es E de estudiosos. A ver, vamos con la 5. Sus amigos son. Cuando veo son, eso es copulativo. Y la oración se va a llamar predicado nominal. Hemos estado pensando, eso viene a ser una perífrasis. Pensar es el verbo principal. Es predicado verbal. Y fue es el verbo copulativo. En la 5, la clave es E de estudiosos. ¿No? ¿Se entiende? Son, por eso es nominal. Pintar, hemos estado pensando, pensar verbal, y fue honesto, fue copulativo. 5, la E. A ver, la 6, muchachos.
6 la B. ¿Por qué? A ver, explico. Busca algo. La receta o D. Yo solita me maquillo. El verbo maquillar a mí misma, eso quiere decir que es reflexiva. Y había llovido, no tiene sujeto. ¿Está bien? Y nos ayudamos. Yo te ayudo y tú me ayudas. Recíproca. Por eso la 6, la clave es B de bueno. Ya está. Listo. A ver, vamos con la 7. Para que sea oración transitiva tiene que tener OD. El verbo tiene que ser transitivo, ¿no? A ver, florecen las margaritas. Margaritas sujeto. Llegaremos intransitivo. Estuvieron nadando, nadar intransitivo. Fue encontrado, perífrasis. Pero aprenden algo. Este es el OD. Basta que vea el OD, ya sé que ahí es transitivo. 7, la A. A ver hasta ahí, muchachos. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Solo Naomi ha entendido. Sofía, a ver qué dicen los demás. Sí se entendió, profesor. ¿Sí? Ya está, muy bien. Ahora. Nos pide hilativa. Hay que recordar que la hilativa expresa una consecuencia, ¿no? Manuela presentó su informe y eso es copulativa. Vamos a ir anotando al costadito que hay. ¿No? Esa es copulativa. O estudias o disyuntiva. Vendieron y compraron. Otra vez copulativa. Por ende. Ahí está. Esa es. Fueron vacunados, por ello están sanitos. Eso es una explicativa. ¿Ok? Ya está. A ver, veamos la 9. ¿Dónde hay oración reflexiva? Se encontraron, eso es mutuamente, ¿no? Yo encontré a Juanito y Juanito me encontró. Nos encontramos, se encontraron. Eso es una recíproca. Se fueron, es el verbo ir. Es oración intransitiva. Y se abrazan mutuamente. Y se vieron, yo veo a Juanito y Juanito me ve, nos vemos. Eso es mutuamente. Pero se vistió alguien, Ángel solito se viste. Ah, eso es reflexivo. ¿Ok? Ya está. A ver, hasta ahí y completamos esto, pero por favor ustedes.
Entrégale, ese es un mandato. Imperativa. Desearía. Anhelo. Dime si eso hace la pregunta. Y posiblemente es la duda, ¿no? Entonces, en la pregunta 10, creo que marcamos la E. Ya está. 11. Una indirecta parcial. A ver, si es indirecta no voy a encontrar signo. Vamos a escribir al costado qué son estas, ¿ya? Es una directa. Y esta es parcial. Dime dónde, ya lo encontré. Es indirecta y tiene el pronombre. Es importante, eso es directa total. ¿Cuáles? Es igual pronombre. Directa parcial. Y no sé, acá está la pregunta, ¿no? Esa pregunta es indirecta total. No vayan a pensar que esto es dubitativa. En un examen fallaron. Pero cuando dice no sé, se supone que está dudando. No, está preguntando. En la 12, la clave es la yuxtapuesta con los dos puntos. No sé si ustedes tienen la pregunta 13, ¿no? Casi siempre se presenta solo 12 preguntas, pero la 13 la tienen. Chicos, ¿en sus prácticas ha venido la 13 o no? Sí, sí está la 13, profesor. ¿Sí? Ah, ya, entonces hay que resolver. Pensé que no. En la 13, no llamaron, no fueron ni llamaron. Eso es copulativa. Sino adversativa. Bien, bien es la distributiva y con que ilativa. Bien, queridos jóvenes, con eso creo que la clave es la A. Gracias por su gentil atención. Que tengan un lindo inicio de semana. Hasta la próxima. La 11 fue la B. Mauricio, 11 la B.